Cuando se habla de transformación social, tal vez creo que se pueda resumir como en la armonía entre la cultura, el aspecto social y la tecnología. El proyecto Foro Bayelén es un proyecto de iluminación rural de África y es un proyecto, creo que, como decía, que enfrenta el tema social y el tema tecnológico desde el aspecto cultural, o sea, buscar la solución en la cultura. Para una persona de Europa es un proyecto social, para una persona de Mali es un proyecto de tecnología, high-tech. Y para mí, por ejemplo, siempre fue un proyecto cultural. Si pensamos que África es el único continente que no ha conocido la revolución industrial, esto hace que diseñar, fabricar un objeto en África es totalmente diferente que hacerlo en cualquier otro continente. El caso de Foro Bayelén. Es un objeto que no se puede fabricar, que no tiene un fabricante. Es un objeto que no se puede vender a través de distribución o marketing. Es un objeto, una herramienta antropológica, un utensilio antropológico. Yo no sé si se puede hablar de un proceso participativo, en el sentido que no implique la gente en la parte inicial del proyecto, en el diseño, pero luego sí que deje que la herramienta, el objeto, se introduzca, se integre en la vida de la comunidad, sin intentar de intervenir. Luego, esta farola no pertenece a mí, pertenece a la comunidad y pertenece a cualquier persona que la quiere replicar, copiar. Entonces, espero que se modificará. Yo personalmente leo muchísimo, casi yo diría que más de la mitad de mis ideas salen de libros y libros también del pasado. Creo que un error es aplastarnos en el presente. Si nosotros pensamos que lo que está ocurriendo hoy nunca ocurrió antes, o la solución que se tiene que encontrar hoy es algo único, nuevo, que nunca se ha experimentado en la historia, creo que es un error. Nosotros tenemos solo, como arquitectos, yo creo que tenemos solo una herramienta, que es la historia. Una tarea importante de la arquitectura es dar un lugar donde vive una comunidad. Y entonces, cuando se habla de comunidad, siempre se habla de un centro y un perímetro. Y esto es lo que hace una comunidad. Entonces, la arquitectura puede enfocarse tanto en este centro simbólico o en el perímetro simbólico. Y me parece que ahora hay mucha voluntad, mucha experiencia interesantes que están trabajando en los bordes, fronteras, periferias, clases sociales. Creo que estos son los temas del futuro. Un ejemplo seguramente es Medellín. Acabo de visitar la ciudad y es una intervención con una transformación social a una escala urbana enorme. Y de hecho lo llaman plano integrado, porque toca diferentes entidades y disciplinas, y creo que el secreto del éxito de este plan integral es el hecho que el ayuntamiento dedicó desde hace años el 26% de su presupuesto en educación. Otro ejemplo que pensé es algo que está ocurriendo ahora en el Parlamento italiano, porque el presidente de la República nombró a Renzo Piano senador ad honorem. Entonces él transformó su despacho en el Parlamento
en un laboratorio de investigación en las periferias de las ciudades italianas. Hizo un concurso, eligieron 6 jóvenes que durante un año trabajaron en proyectos en las periferias de 3 ciudades de Italia. Me parece importante que el tema de la periferia se enfrente y entre dentro del palacio institucional donde se fabrican las leyes. El último ejemplo es un ejemplo del pasado, el pabellón español del Expo de París de 1937, que dibujó Josep Louis Sert, y es el pabellón que representaba la República Española. Entonces había el pabellón español, estaba colocado enfrente del pabellón alemán de la época nazista. Entonces, ¿qué hizo Sert? Dejó el espacio para exponer la Guernica de Picasso enfrente al pabellón nazista. Y para mí es un ejemplo emblemático porque cuando se habla de transformación social, también creo que tenemos que tener en cuenta una ética, una ideología, una responsabilidad hacia un sentido más alto de nuestra civilización, ¿no? Creo que la gente tendrá más orgullo de pertenecer a una sociedad con valores importantes, positivos y que se exprimen con fuerza y con inteligencia.